Ok. Mm, pues sí. Mm, mm, Ok, ya volví. Muy bien. Vamos a... ¿Dónde estamos todos? Aquí estamos todos. Muy bien, chicos. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. Shit. ¿Quiénes hicieron el esfuerzo por resolver el primer ejercicio? Yo, por Un abre el micrófono. Daniel. Muy bien. Además de Daniel, ¿alguien intentó hacer el primer ejercicio? Yo, profe. Escucho 3 voces. Ya, con eso es más o menos la mitad de ustedes, al parecer. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que abordaron del primer problema? ¿Qué es lo que ocurre en cada etapa y qué es lo que producen? pues, primeramente del ciclohexanol, que se usa el reactivo de Jones en el medio, puede ser en medio acuoso, pero en este caso es en acetona, y se oxida el ciclohexanol a ciclohexanona. Ok, entonces es la oxidación de un alcohol primario, bueno, de un alcohol secundario a una acetona. Muy bien, ¿y luego? Ujú. Ok, para complementar la forma en cómo lo expresas, no solo se le mete un hidrógeno al oxígeno, conviertes ese grupo carbonilo en un grupo OH, en un alcohol. Porque si lo dices como que nada más le agregas un hidrógeno, pues no estás terminando de decir que el doble enlace se rompe. Nada más ahí para que tengan detalle con eso. Muy bien, entonces conviertes el alcohol secundario en un alcohol terciario. Luego, Después de ahí obtenemos un cicloalqueno con un sustituyente metil. muy bien. Luego, Luego es de una sonólisis de alquenos para producir un ácido carboxílico. no solo no produces un ácido carboxílico con una oxidación de alquenos. De hecho, no solo es una oxidación de alquenos, es una ozonólisis de alquenos, por el O3. ¿Qué produces de una ozonólisis de alquenos? Perdón, sí, de alquenos. Ajá, ¿y qué es lo que produces? El resultado puede ser una mezcla de aldehídos y cetonas. En este caso es un aldehído, creo, el que se produce. No, son los dos. Produces aldehído y cetona. ¿Y luego? Ahorita les muestro las moléculas para que se terminen de enterar. Exacto, ahí está la respuesta.
Primero oxidas al alcohol para formar una acetona, luego con Grignard lo conviertes en un alcohol terciario metiéndole un grupo metilo. Después tienes la reacción de eliminación de alcohol, con lo que produces un alqueno. Luego tienes la ozonólisis de alquenos, con lo que produces una mezcla de aldehído y cetona. Así, para que sea más visible este paso. Tengan en cuenta que este doble enlace se rompe y a cada carbono le meten un doble enlace con oxígeno. Por eso de un lado te queda un aldehído y del otro lado te queda la acetona. Y ya después lo que sigue es una reacción de Tollens, lo que va a hacer que del lado de la acetona formes el ácido carboxílico. ¿Si era así como lo tenía? Bueno. Ay, caray. Está bien, ahorita me hace efecto la cafeína y empiezo a ser más activo. Denme un segundito, a ver. ¿Quién es el jefe de grupo de ustedes? ¿Esa idea? Sí, esa idea. Ay, no estaba. No. Son el grupo 42, dijimos, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, y luego que les pase esto, le recuerdan que revise el chat. Bueno. Y vamos a ver. Bueno, y luego le dan lata al rato de ella para que les pase una información. Ahorita voy con eso. La información que le pasé a su compañera son unos ejercicios que van a resolver y le pasé otro documento interesante que ahorita menciono al respecto. Denle lata al rato y para que les des, ¿vale? Bueno, retomando esto. Muy bien, todo el mecanismo que propusieron fue correcto, entonces observen cómo, dependiendo de a lo que querramos llegar, es de qué manera podemos ir modificando nuestra molécula y en ocasiones es necesario agregar enlaces para después poder quitarlos a lo que nos favorece. Si se fijan aquí, formamos primero el grupo carbonilo para poder hacer uso de Grignard y una vez que ya teníamos a Grignard hecho, fuimos después a la generación de un alqueno para después romper ese alqueno y poder abrir la cadena del hidrocarburo. ¿Va? Entonces, se fijan, varios de los pasos, el objetivo que tuvieron fueron dos cosas. Primero, uno, poder incorporar los grupos carbonilo y dos, poder hacer la ruptura del anillo. ¿Vale? Que es lo que les decía en otras ocasiones, que dependiendo de lo que querramos obtener, es necesario hacer varias modificaciones. Y entonces esta propuesta de generar el alqueno y después hacerle ozonólisis es una muy buena para meter más de un grupo carbonilo al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Preguntas de este? Profe, a mí me quedó una duda. Después de hacer la eliminación de alcohol para crear el alqueno, ¿qué seguía antes de Tollens? Ozonólisis de alquenos. Lo vimos en una de las... es una de las reacciones que vimos durante la clase. Sí, es que solita nada más llegué hasta ahí. Pero no te preocupes. Sí. De hecho, como generas por la eliminación de alcohol, generas el alqueno. Ay, disculpen, jóvenes. Después ya puedes hacer el procedimiento de la ozonólisis. Y eso te genera los dos grupos carbonilo que ves en los extremos de la molécula. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cómo les fue con la segunda? Sí, vamos a empezar por ti, Natalia Sánchez. A ver, ¿cómo te fue con la segunda?
según yo tengo todo bien, pero ya en el último paso. Eso es lo que me gusta escuchar. Profe, yo la neta hice bien la tarea. Ahí le va. Dale. Bueno, ya ahí como que no supe, bueno, no, desde el anterior, no supe de dónde se adiciona ese otro carbono, bueno, donde quedan 5 carbonos. Según yo, quedan 4, pero no sé. En el paso B. Sí, creo que sí. Ah, pues lo vamos viendo. Entonces, parte primero de la... Vamos por partes, o sea, no te me adelantes. Tienes un alqueno que además tiene un alcohol primario. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, en el primer paso, en el de PCC con diclorometano, ¿qué le estás haciendo? Vamos a hacer el grupo carbonilo. Claro, pero en este curso, bueno, lo que llamamos hemos visto de lleno al menos 2 diferentes grupos funcionales que tienen el grupo carbonilo. Hemos visto aldehídos y cetonas. ¿Qué es lo que formas con el PCC? Un aldehído. Formas un aldehído, excelente. Entonces, primero pasas de un alcohol primario a un aldehído. Y luego en la segunda etapa, ¿era el hemiacetal? no. Esto es en medio ácido. ¿Qué pasa cuando haces la adición de alcohol en medio ácido? No, nada más estoy entrevistando a Natalia, o sea, es para todo. A ver, ya. Otro. Muy bien. Y ahí justo está la respuesta de lo que preguntabas, Natalia. En vez de tener 4 carbonos, tienes 5 porque se meten 2 grupos OR. Por la catálisis del alcohol. Como te vas de hemiacetal hasta acetal, le terminas metiendo 2 ORs. Y como en este caso la R que acompaña al alcohol es un metilo, un solo carbón, por eso pasas de 3 a 5 carbonos. Sí, ya. Gracias, profe. Claro. Muy bien, chicos. ¿Qué sigue después de que formas el grupo acetal? A eso se le llama hidroxilación de alquenos. Uh-huh. ¿Y luego? ¿Qué es lo que obtienes? ¿Qué es lo que obtienes como resultado de esta reacción? No vi quién habló. ¿Fue Daniel o fue Miguel? Chicos. Yo. Ya, ok. ¿Y qué es lo que obtienes, Miguel? Se le llama glicol. No te estoy preguntando el nombre de la molécula final, te estoy preguntando qué es lo que obtienes como resultado de esta modificación, qué es lo que le pasa a la molécula, qué le pasa a tu acetal. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Se le añade un grupo oxidrilo a los carbonos del doble enlace. Le metes OHs. Y luego, ese último paso, ¿qué es? Otra persona. Luisa, estás muy callada. ¿Qué pasa después de la reacción con el permanganito? Hola. Hola. Profe, Luisa me avisó que se había salido al baño. Qué mal momento escogí. Bueno,
Ay, como siempre me aparece tu apellido, luego se me... Natalia Hernández, ya me acuerdo que tengo dos Natalia. Bueno, Natalia, vas tú en representación de Luisa. ¿Qué pasa como último paso? Profe, yo ahí tengo también muchas dudas porque Claro. me quedé también igual como Natalia Sánchez, o sea, me quedé también en el inciso B, no me salía en los 5 carbonos, entonces me Muy quedé, bien. no supe qué hacer. Está bien, entonces vamos con alguien más. A ver, ya participaron las dos Natalias, ya participó Maximiliano, ya participó Miguel, ya participó Daniel. Me falta usted, Jimena. ¿Está viva Jimena? Hola. No te escuchas, Jimena. Híjole, la vieja confiable de... Y, profe, casualmente ahorita que me preguntan, mi micrófono me está fallando. Bueno, pues. Miguel, creo que usted tenía completo el mecanismo. ¿Qué es lo que pasa en la última etapa de reacción? Miguel. Sí, ahí yo ya no estaba seguro cómo se formó el gliceraldehído. Nada más llegué a la última parte del... No pasa nada, jóvenes, el esfuerzo fue muy bueno. Primera etapa es la oxidación del grupo alcohol a un grupo carbonilo. En particular, al tratarse de un alcohol primario, lo que obtenemos es un aldehído. Ahí todos bien. La segunda etapa es una adición de alcohol en medio alcalino. Esto significa que le estamos metiendo dos grupos OR. Perdón, en medio ácido. ¿Vale? ¿Todos bien hasta ahí? Sí. La tercera etapa, todo este sistema de reacción entero, como bien dice Miguel, es un tipo de reacción en concreto. Cuando ustedes tengan reacciones con permanganato de potasio, van a identificar si es de un tipo de reacción o si es otro tipo de reacción en función del pH, si es alcalino o ácido, y las condiciones, si es frío o es caliente. ¿Vale? En la misma liga que les mandé, en la misma liga vienen los dos esquemas de reacción, y si no, en esa misma página viene el segundo esquema de reacción, cuando el permanganato es caliente y en medio ácido. ¿Sí? Si no estoy mal, en una rompes el doble enlace y generas los hidroxilo, y en la otra creo que separas la molécula. No me acuerdo ahorita de memoria. Pero bueno, en este tipo de reacción lo que haces es que rompes este doble enlace y a cada carbono le metes un OH. Por eso es que esta sección de la molécula cambia de esta manera. ¿Ok? Y la última etapa es la hidrólisis de acetales. ¿Vale? Recuerden que cuando tienes en medio ácido y agua nada más, a los acetales los reviertes hasta el aldehído o el acetón. Como en este caso teníamos un acetal, porque el cuarto enlace del carbono era un hidrógeno, por eso el resultado final es un aldehído. ¿Más o menos? Okay. Entonces, estos mecanismos están bien curiosos porque fíjense cómo en el primero iniciamos con un grupo cíclico y acabamos con una cadena lineal que en sus extremos tiene un ácido carboxílico y una acetona. Y en el otro ejercicio empezamos con un alqueno y acabamos con un aldehído. Y no solo cualquier aldehído, es el aldehído de un poliol.
Identifican que es un poliol porque los carbonos que tiene la estructura tienen enlaces OH. Y empezamos con un alqueno que ni al caso. Y de hecho, este aldehído, este gliceraldehído, tiene mucha aplicación industrial como precursor de reacciones. De hecho, esta cosa es carita. Les digo porque esa molécula es de relevancia para las áreas, por ejemplo, de celdas de combustible, que son aplicaciones en las que a partir de un alcohol, que en este caso sería el glicerol, tú puedes obtener energía eléctrica y puedes obtener también subproductos de interés, como es el gliceraldehído, que es un precursor para otras reacciones orgánicas. Y partimos de un alqueno, así como cualquier cosa. Entonces, reitero, una cosa interesante o el poder que nos permite el conocer varias de estas rutas de reacción es justamente esto, que a partir de una molécula que pareciera no estar relacionada, nosotros podemos modificarla y la podemos parchar a nuestro antojo. ¿Ok? Sí, profe. De hecho, en vez de haber terminado con el gliceraldehído, si uno hubiera querido, pudimos haber terminado con una acetona en vez de con el aldehído. Simplemente aquí, antes de esta etapa, ¿dónde está? Pudimos haber aquí metido a Grignard. Y después de Grignard podemos haber metido una oxidación. Esto nos hubiera dejado un alcohol. Esto nos hubiera dejado la acetona. Y ahora sí, con la adición del ácido hubiéramos tenido al grupo cetal en vez del acetal. Y entonces con esos dos pasos extra, nosotros en vez de haber tenido al gliceraldehído, hubiéramos tenido a una acetona, extensión R en el otro lado. Simplemente le hubiéramos tenido que agregar dos pasos extra de reacción para convertir al aldehído en una acetona. ¿Vale? Porque si se fijan, el paso del permanganato tiene que ver con el alqueno y el último paso de la hidrólisis tiene que ver con regresar el acetal o el cetal al grupo carbonilo correspondiente. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Hablando de acetales, hay una cosita que no mencioné en su momento, pero que es bastante interesante y que la van a necesitar para resolver la tarea que le envié a Aide. Ahorita les menciono esto. Y es la siguiente cuestión. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestro grupo carbonilo? No importa si es un aldehído o una acetona. Y nosotros la hacemos reaccionar con un alcohol. Así nada más. Pues obtenemos al grupo hemi, ¿no? ¿Vale? Todo bien está ahí, ¿no? Sí. Si además de eso, esto lo hacemos en medio ácido, acuérdense que la HA es de ácido, pues obtenemos al grupo cetal, ¿no? En un segundo, jóvenes. Aguanten tantito, niños, ahí vengo.
Listo, perdón chicos. Ok, estábamos en esto de los acetales. Y bueno, no, si haces esto además en un medio ácido, pues lo que estás propiciando es que le metas otro grupo OR, ¿no? Todo bien ahí, ¿verdad? Sí, profe. Tuvieran algo como esto. Y si tuvieran un diol, ¿qué creen que pasaría? ¿De cuál de los dos lados se pega o no importa? ¿Qué opinan de eso? Casi. Resulta que este tipo de reacciones, cuando tienes dioles y lo haces en medio ácido, lo que propicias es que los dos grupos alcohol del diol se peguen al carbón. Y entonces te queda una estructura así. Como en este además hay dos carbonos intermedios entre los grupos dioles, pues entonces se genera esto. Pensé que esta es la última cadena que puede ser un R1H. Cuando tú agregas dioles en medio ácido, propicias acetales, cíclicos. Similar a lo que obtuvimos con la glucosa, que la glucosa se ciclaba sobre ella misma, formando pues, un acetal cíclico. Si tú en vez de hacerlo reaccionar con un alcohol, lo haces reaccionar con un diol, directamente puedes obtener el acetal cíclico. Y esta molécula es estable. De hecho, adicionar este tipo de moléculas sirven para proteger. Es decir, sirven para darle estabilidad a la molécula completa y que como tal sea menos susceptible a otro tipo de reacciones o de entrada que se mantenga estable como acetal y no se regrese hasta el ácido, hasta el aldehído del acetona. ¿Vale? Además de eso, tengan en cuenta que la molécula que usen de alcohol no necesariamente tiene que acabar en los alcoholes. Pueden usar algo así. ¿Sí? Si ustedes usaran este tipo de diol, ay, me equivoqué, aquí no era ese, para lo que quiero mostrar ese no. Este es un CH2, este es un CHOH y este es un H. Si ustedes hicieran esto, pues lo único que generarían es que igual el diol se va a formarles, para este caso en concreto, el mismo acetal cíclico, nada más que como después del otro grupo alcohol sigue la cadena de hidrocarburo, pues esta va a tener un bracito por acá. ¿Más o menos?
¿Preguntas de esto, chicos? ¿Entre el diol? Ándale, justamente así. Exacto, justo como mencionas, deja ver si la puedo dibujar aquí chiquita abajo. Tendrías algo así. Ah, tendrías que ver entonces, imaginarte la molécula. Por ejemplo, si tú de aquí la rompes, esto se vuelve otra vez una cadena, ¿no? Es más, dejen borro aquí para que tenga espacio, si no estoy dibujando todavía en la orilla. Vale. Tenemos a nuestro grupo carbonilo aquí. Ok. Esta parte es la que no va a cambiar porque es de donde se pegan los alcoholes. Si tuviéramos este tipo de alcohol, como tú dices, 1, 2, 3, 4, OH, y así. Entonces, lo que hay es que hay 3 carbonos entre oxígeno y oxígeno. Entonces hay 1, 2, 3, y ahí está. Con eso ya hicimos la estructura, la cadena de carbonos entre oxígeno y oxígeno, ¿no? ¿Todo bien ahí? La pregunta que tú me haces es, profe, ¿el bracito quedaría de este lado o quedaría de este lado? ¿Esa es tu pregunta? Prácticamente no importa. Porque tú puedes visualizar la molécula como isómero de donde quieras. O sea, ¿el bracito está de este lado o está de este lado? Permítanme. Espérenme un segundo, chicos. ¿Qué te hace falta de él? Una pipeta volumétrica. ¿De los chuponcitos? Usa de los que lavaron, ¿no? Que al cabo para eso los lavamos, para no... Por te decía que no son desechables. Vale. De todas maneras, hazme un favor, Soto. Ábrelo. Y deja la llave aquí con el montón. Porque pues, igual y se va a ocupar, pues déjalo abierto. ¿Vale? Déjame. Vale. Ups, pensé que le había puesto mutear. Bueno. Ya, les decía, esta ya es una cuestión de isomería, ¿no? O sea, la molécula está así o está así. Hacia qué algo lo estás viendo. ¿Vale? Y a lo mejor ahí pudieras argumentar, bueno, profe, es que debido a cuestiones de impedimento estérico u otras cosas, pues en realidad es más factible que el primer alcohol que se pegue sea este. Porque de este lado, pues la cadena puede ser tan grande como tú quieras. Y siempre va a ser más susceptible a un ataque, un alcohol primario que uno secundario. No olvidemos que este se vuelve un alcohol, eso es un alcohol secundario. Entonces, como es más susceptible a un ataque, un alcohol primario, pues es posible que pues este sea el primer lado que se pega. De hecho, el mecanismo que se propone es que se inicia por el alcohol terminal. ¿Vale? Pero al final de cuentas, cuando se pegan los dos lados, pues ¿de qué lado quedó? ¿Quedó del lado derecho? ¿Quedó del lado izquierdo? Pues eso ya daña isomería, entonces pues, prácticamente es lo mismo. Más o menos contesté tu pregunta. Vale, permítame. Espérame un poquito. Ok, ¿preguntas de esto?
¿Ninguna? No, profe, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema de aldehídos y cetonas. Lo que le pasé a su compañera Aide, se los muestro para que lo vean, que ya se puso en contacto conmigo, me dice que va a vacunarse, entonces, pues nada más denle lata que le dé reenviar a lo que le envié, para que lo tengan todos ustedes. Y lo que le pasé es esto. ¿Ya se ve el documento en Word? Sí. Ok. Le pasé este documento en Word a su compañera que tiene varios ejercicios que hay que resolver. ¿Ok? Esa es la encomienda que tienen de tarea, varios ejercicios a resolver. Y la otra cosita que le pasé. Sí, creo que ya lo envió al grupo. Excelente. Y el otro documento que le pasé fue este de aquí. Que todo este documento habla de aldehídos y cetonas para formar hemiacetales y formar acetales. Y bueno, ahí les da un montón de información bien interesante. Si se van a la penúltima página, a la página 7, aquí es donde muestra este tipo de reacciones que estábamos viendo ahorita. Y aquí habla un poquito de una propuesta del mecanismo, de que primero se protona acá y luego entra el alcohol por acá y luego esto se genera por acá y bla, 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 bla. ¿Vale? Ahí para que lo vean con detenimiento y pues les ayude a resolver dudas. También esta molécula de aquí, esto que está ahí que dice TSOH en calor, es lo mismo que decir medio ácido y calor. Acuérdense que para llegar hasta el acetal necesitamos un medio ácido, ¿verdad? Entonces, para que no se sorprendan de ver esa molécula, porque inclusive esta abreviación viene en los ejercicios, esa molécula lo que es, está acá arribita, es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, échenle una leidita a eso y hagan sus ejercicios. ¿Preguntas de eso? Hasta ahorita lo que he dicho. No, profe. No, Magnífico. Entonces, luego viene lo bueno. Esos ejercicios sí son para entregar. ¿Cuándo hay que entregarlos? Esos ejercicios, a ver, ¿qué días tengo clase con ustedes? Tengo clases martes y viernes. Ok, muy bien. Los ejercicios me los van a entregar el martes de la siguiente semana. Dígame. Nope. Eso se hace en esta semana, pero no te preocupes, tienes toda esta semana para hacer tus ejercicios y en la siguiente, o sea, esta misma semana yo les doy la clave de matriculación, no te apures por eso. ¿Vale? Entonces, los ejercicios para el martes de la siguiente semana. Es más, para que vean, para que los hagan bien, porque son como 50 y tantos, son como 50 ejercicios, creo, para el viernes de la siguiente semana. Ok, gracias, profe. Y lo otro que vamos a hacer, ya para cerrar la unidad 1, es que ustedes van a realizar exposiciones, ¿vale? Para complementar. Acuérdense que en el método de bueno, en los porcentajes de evaluación tenemos trabajos, tenemos exposiciones y tenemos otras cosillas ahí, no hay tareas y esas cosas, ¿vale? Según la lista oficial que tengo de ustedes, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, son todos los que están, más Aide que se está vacunando. Muy bien. Van a ser 2 equipos de 4 personas. ¿Vale?
Ustedes escojan los equipos como ustedes quieran, divídanse como ustedes quieran, pero divídense en 2 equipos de 4 personas. ¿Ok? Y lo que van a realizar como trabajo de investigación es técnicas de caracterización e identificación de aldehídos y cetonas. ¿Vale? Lo repito por si no se escuchó bien. Técnicas de caracterización e identificación de aldehídos y cetonas. ¿Sí? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo les ponemos nombre y apellido? ¿Cómo identificamos si hay o no hay? Y cómo las cuantificamos. ¿Vale? Puntos que deben abordar, pues es qué técnicas hay. Es decir, está la técnica A, la técnica B y la técnica C, lo que encuentren. ¿Qué técnicas hay? ¿Cuál es el principio de operación de cada técnica que vayan a presentar? Ejemplos reales de los resultados que se obtienen de ese tipo de técnicas. Es decir, si la técnica A lo que te da es un tipo de gráfica y en esa gráfica tú identificas ciertos picos o cierto tipo de señales, pues bueno, hay que mostrar resultados reales y así, grosso modo, cómo se interpretan o qué información te dan. Y además, dentro de la forma en cómo preparen su trabajo, tienen que incluir alguna dinámica de grupo. ¿Ok? La que ustedes quieran y como ustedes quieran y como su libertad artística les dé a entender, pero tiene que ser una dinámica donde ustedes interaccionen y o hagan interaccionar al grupo. Como resultado de ese trabajo de investigación tienen que hacer 2 entregables. Uno es un documento en escrito, un documento en Word, donde plasmen la investigación que hicieron. Y 2, tienen que hacer la presentación tipo PowerPoint o lo que ustedes quieran del trabajo que hicieron. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Esas presentaciones las vamos a iniciar o las vamos a tener porque pues, tenemos 2 horas y con eso basta para los 2 equipos. Las vamos a hacer el siguiente martes. Martes 24 de agosto. Y el sí, alguien abrió su... ¿Quién era? ¿Max? Ah, muy bien. Ok, entonces, el viernes de la siguiente semana, es decir, viernes 27, me van a entregar los ejercicios. El martes de la siguiente semana, martes 24, realizan sus exposiciones. Y el martes de la semana después de eso, es decir, el martes 31, tenemos el examen de esta unidad. ¿Preguntas? Bueno. Muy bien. Ok, la escucho muy bajita, Jimena. No sé qué es lo que está... Perdón, ¿se escucha? Ah, sí, ya. Ya. Okay. Muy bien. Vale. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuándo dijo, perdón, que iba a hacer el examen? Martes 31. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Y en la siguiente clase de esta semana, es decir, el
este viernes, lo único que vamos a hacer es resolver dudas que tengan, ya sea de cómo están preparando su trabajo de exposición o su trabajo documental o las dos, y de los ejercicios que tienen de tarea. Y el viernes de la siguiente semana, que es la fecha cuando entregan los ejercicios, en ese día iniciamos el tema de la unidad 2. ¿Vale? Entonces, en orden cronológico, hoy terminamos este tema. El viernes resolvemos dudas de los ejercicios y de la investigación que están haciendo. El martes de la siguiente semana exponen. El viernes de la siguiente semana me entregan los ejercicios e iniciamos tema nuevo. Y el martes, en 2 semanas, el martes 31, tenemos el examen de esta unidad. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. ¿Dudas o algo que quieran preguntar? André. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con esto cerramos hoy. Nos vemos el viernes para aclarar las dudas de lo que tengan, de los ejercicios o de lo que ustedes quieran. Y después ya nos vemos hasta el martes para sus exposiciones. Yo en la semana les paso la información para que se matriculen en el campus virtual y ahí ya puedan empezar a subir sus trabajos. Ok, gracias, profe. Está bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Gracias, profe. Nos vemos. Igual, lindo día.
学長との約束までまだ少しありますけど、どこか寄ります？いいよ。たまには酒につい